donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo... Muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Bien? Bueno, aquí estamos. Un sábado más. Un sábado más. Un sábado más. Sobre Buenos Aires, un sábado más. Mi amigo me toca el hombro porque no le gusta que cante. Qué bárbaro. Yo que tengo un micrófono hago todo lo posible para cantar. Es que ese tipo de música no me gusta. Muy buenos días, hermanos en Cristo y los que no saben que son hermanos en Cristo. ¿Cómo les va? ¿Bien? Cadena JCB transmite por el 94.5 del dial de la frecuencia modulada. Quien les habla, Walter Buceta. ¿Qué tal? Nuevamente les digo buenos días porque es un sábado del sol. Y bueno, y si fuera de lluvia también le diría buenos días porque el ánimo depende de quien no sabemos que depende. Del que está en el cielo. Todo, el Señor en su corazón siempre está inclinado hacia nosotros, siempre dedicado a los que le necesitamos. Sepámoslo o no lo sepamos, amigos, porque Dios es así. Le ha gustado de esa manera, su naturaleza es así y le sigue gustando de esa manera. Andrés, gracias por estar ahí siempre atrás del vidrio, amigo, siempre aportando a que nuestro programa Tiempo de Esperanza salga al aire, porque todavía estamos... hasta que Dios lo decida, esperándolo, en esperanza, en la única esperanza que tenemos los seres humanos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vuelva, todos aquellos que le esperamos, los que murieron y los que quedaron en pie, daremos aleluya por toda la eternidad. Hoy nos visita, no, en realidad no es una visita. ¿Cómo le va, Johnny? Siempre decís lo mismo, che. Y siempre lo rectifica, ¿viste? Igual prefiero hacer visita porque, viste, las visitas uno las recibe. Está bueno, ¿viste? Porque vos te dan lo mejor, la mejor masita, el mejor vale. Pero no hay factura. Bueno, Es que no contemos las infidencias. no, porque mire, si le cuento por qué no hay factura, le voy a terminar echando la culpa a Macri que no tiene nada que ver. ¿Estás seguro que no tiene nada que ver? Y no sé, por eso digo, pues le voy a terminar echando la culpa y el tipo Está preocupado. afectó mi bolsillo y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo le va, don Raúl Ibáñez? Bien, bien. El Buen hombre día, siempre buen día. estudiando. Buen día. No, Bien. que siempre estudio. Bueno. Eso como hacen trabajar. No me dejan agarrar un libro. Vos cuando agarrás la Biblia, che, tenés que llevar el paquete de la feria allá. Bueno. ¿Qué tal? Entiendo que bien del otro lado del micrófono. ¿Cómo les va? A todos aquellos que nos siguen y nos saludan, Alejandro, los dos Alejandros, a Juan, a Marinés, ¿no? Marinés, que nos bautizó los tres mosqueteros. Una mujer que nos bautizó los tres mosqueteros. Bien. Por la locura. Bueno, amigos, vamos a empezar el programa. Les pedimos que tengan sus Biblias a mano. Saben que nosotros siempre tenemos como línea editorial que el carácter de Dios y todo lo que ha pasado con Dios y el hombre, desde que nosotros, en la persona de Adán y Eva, caímos de su creación, la creación de Dios cayó en pecado, todo lo demás ha sido confundido. Y primeramente el carácter de Dios. Así que hoy vamos a tratar un tema que exactamente no tiene que ver con la caída, sino que es poscaída en pecado del hombre. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, este tema lo ha dejado traslucir durante todo el tiempo. Y lo trae nuestro querido amigo Johnny. ¿Cuál sería el tema? ¿Qué nombre? Mira, la historia arranca así, de por qué les propuse hablar de esto. Voy a cometer sincericidio, algo que suele ocurrirme bastante. No lo digo como algo bueno, es algo malo. Pero tengo un desconocimiento profundo sobre este tema en particular.
y en mi orgullo cometí un error cuando me crucé con una persona que estábamos charlando, una persona que no cree, No es creyente. no es creyente, pero no solo no es creyente, sino que es como bien descreída, digamos. Que es Sí, agnóstico. sí, dijo, sí, bueno, está la historia esa, el mito ese de que no sé, se circuncidaron porque Dios les dijo, no sé qué, y dijo que Dios había, digamos, que la historia de la circuncisión arrancaba con Abraham yendo a matar al hijo y que no lo mató porque una luz como le dijo que no lo mate y que justo encontraron un corderito. Dice, bueno, todo ese mito. Una dijo. fábula. Claro, toda esa fábula. Yo dije, y a mí se me hizo una ensalada en la cabeza y entre como no querer, viste, no, o sea, obviamente yo acepto perfectamente que la persona no crea, pero y no me siento agredido, pero digo, bueno, para mí no es una fábula, es parte de una historia. Y digo, y yo se me hizo una ensalada con decir, no, pero digamos, la circuncisión no arranca. Y dije, la circuncisión arranca mucho después. No, para mí se me hizo una ensalada y dije, arranca mucho después. Yo la primera historia que recordaba de la circuncisión era, ¿se acuerdan cuando las 12 tribus, o sea, los hijos de Jacob, tienen una hermana que se enamora el hijo de un rey, una cosa así, Dina. ella. Bueno, es una ensalada terrible, yo no soy como muy memorioso, no tengo esos datos. Entonces digo, no, pero yo la primera circuncisión que me acuerdo es de cuando dicen, bueno, para formar parte de nuestro pueblo se tienen que circuncidar todos los de tu pueblo, porque si no esto es una violación. Entonces aprovechan que circuncidan a todo el pueblo y quedan debilitados 3 días, entran y los ablean a todos. Digo, esa es la primera circuncisión que yo recuerdo. Después digo, no, pero paren, si los tienen que circuncidar es porque el pueblo de Israel ya se circuncidaba. Y bueno, entré a revisar, tenía razón el que me había dicho que El incrédulo, el que no la conocía. circuncisión arrancaba. Claro, el incrédulo tenía, viste, sabía mucho más. Y dije, uy, que soy un desastre, me sentí re mal, viste, porque le había dicho que no al tipo, como con autoridad, viste, no, pero mirá, yo que creo, viste, me sentí pésimo. Y dije, bueno, ¿y esto de dónde viene? Viene del pacto, como el pacto que después es de uno de los tantos pactos que hay. El pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Exactamente. Pero resulta que hay un montón de pactos anteriores que estamos charlando ahora y que fui viendo. Pero el que cita en Hebreos y que dice, bueno, yo voy a... Sobre el pacto que siempre es como la elección del pueblo de Israel que hace Dios con Abraham, de decir, bueno, voy a darte descendencia que es incontable como los granos de arena, las estrellas del cielo. El día que lo hace salir fuera de la casa. Claro, y que pasa, o sea, pasa un ángel entre medio, hay toda una escena, y que después me parece que, de vuelta, no quiero ahora cometer el mismo error que antes, pero me parece que Dios siempre apela a ese pacto de este es mi pueblo, porque es la descendencia de Abraham. Entonces apela siempre a ese pacto y después hace un nuevo pacto que habla en Hebreos y que después podemos leer. No, pero apela a este pacto que era el que arranca con la circuncisión y donde hay sangre y todas estas cosas. Entonces ahí vine y dije, ¿cómo era esto de los pactos? Bueno, ahí fue que planteé. Vamos a tocar el tema del pacto. Exacto. Bueno, hay que... Surge ahí a partir de una vergüenza, que ya otra vergüenza más, digamos, que llevo encima. Saben que el tema este del pacto y el pacto antiguo y el pacto y el nuevo pacto, hay unas no sé cómo llamarle, hay una Decilo, tergiversación. confundimiento, ¿no? ¿Viste? Porque Confundimiento, pero acá inventaste la palabra. confundimiento. Yo no quise usar la palabra tergiversar y después está peor todavía. Bueno, porque hay mucha confusión, ¿viste? Con Sí. este tema. Y lo cual, al no tener claro, se va desdibujando, entonces terminan con que la ley no se sirve, que esto es para los judíos, esto es para los que hay, y por eso que es bueno que podamos tocar el tema, como dijo Johnny. No es que nosotros somos expertos, que nosotros tenemos la verdad,
que nosotros, es la justa la que tenemos, sino que simplemente también nosotros compartimos entre nosotros y con la audiencia, y siempre apelamos a que la persona después vaya e indague por sí mismo. Que no se quede es algo más, ¿viste? Es una opinión más, un pensamiento más, una forma. Además puede parecer ignorante de mi parte, ¿no? Pero está la promesa del Creador de iluminarnos a cada uno de nosotros. Sí, es este ejercicio que hacemos de traer nuestras dudas y nuestras ideas a la mesa y a compartirlas con la gente, y si la gente las comunica y nos las hace llegar. Sí, lo que pasa es que también hay un tema adicional en esto, ¿viste? En las comunidades, los dirigentes te hacen sentir que si vos decís algo que es inconveniente, corre en riesgo la salvación de alguien. No, pero no solamente si es inconveniente, sino es inconveniente a lo que ellos piensan y creen, del dirigente, me estoy refiriendo. Sí. O sea, si dicen algo distinto al que maneja, es como que le están... Quedan ridículos. Vos fuiste a riesgo y no tenés problemas en que tu orgullo quede en ridículo. Sí. Pero en ellos se funda porque, como tiene una actitud populista, ¿viste? Se complica. Y ahí también... Pero eso sería otro tema, ¿no? Sí, me parece que tiene que ver con esto ahí tenemos una idea, o somos como educados por ahí en la idea de que las dudas van en contra de la fe. Sí, claro, claramente. Si yo dudo, entonces no estoy creyendo. Uy, claro, tiene un problema. Lo que te pasó a vos, que en definitiva, ¿cómo? Yo creía esto, y lo tenés que revisar. ¿Y qué tiene que ver con la fe? ¿Eso quiere decir que no crees en Dios? No tiene que ver con eso. Yo sigo creyendo en Dios, pero soy un tipo ignorante. ¿Y cuál es el problema? Sí, es que además, como la definición de fe, si no sería un conocimiento, y la fe no es un conocimiento, es una creencia, es algo mucho más fuerte, de hecho. Por eso también hay mucha mezcolanza entre esas cosas, ¿viste? Entre los métodos del conocimiento y las cosas que creemos a veces. Pero no, de hecho, vos sabés que... No se puede creer en cosas que uno conoce. Se cree en las cosas que uno desconoce. Pero, hay un desconocimiento a veces por información, que era lo que me pasó a mí, por ejemplo, que es un desconocimiento por ignorancia. Y hay otros conocimientos que no están al alcance de la mente, digamos, transitan por otro camino, que no es el camino del conocimiento, de los libros, de hacer cuentas y de la información, sino de la experiencia, de poner en juego otras cosas, los sentimientos. Típicamente las sensaciones y la confianza no transitan por el conocimiento de la información. Yo puedo saber toda la Biblia de punta a punta y no creer que Dios me ama. Puedo conocer la historia de toda mi familia y no confiar en mi papá o en mi hermano. No tiene nada que ver. Son conocimientos distintos, me parece. No sé. Es que no, es así. Vos sabés que te iba a comentar que Diego Colombé, que el otro día, viste, el doctor en neurociencia. El tipo explicaba, porque todos decían, no, pero la ciencia es una ciencia exacta. Cuando vos haces una experiencia, sí, pero existe un acto de fe. Dijo el tipo. Él dijo el doctor. Dijo, porque cuando vos lo vas a aplicar, no sabés si en ese momento hay una variable y cambió todo. Sí. Y bueno, viste, los otros decían, no, pero es dogmático el tema. Sí, es dogmático hasta el momento que llevas la experiencia a cabo. Una vez que atravesaste por la experiencia, se acabó el dogma. ¿Por qué? Puede resultar otra cosa. Che, ese tema es mucho más interesante que el del pacto. Podemos cambiar de tema. Bueno, pero es que yo creo que realmente Dios, que es un persuasivo por excelencia, creo que es el ser más persuasivo que existe, o que vive, porque es vida. Existe. Sí, porque él existe. Entonces, en su gran amor y misericordia, que creo que el condimento más hermoso que tiene el amor es la persuasión, porque vos lo amás al otro y querés reivindicarlo de su error, ¿viste? Entonces la realidad le da cuenta al pecador de que está yendo a muerte. Bueno, a veces ahí entra el tema de la confusión del carácter de Dios, porque a veces nosotros
no amamos a la persona o a las personas o a quien sea, padre, hijo, esposo, y no tenemos esa paciencia o ese don para persuadirlo, ¿viste? Y actuamos en forma mal, ¿viste? Para persuadirlo. En cambio, Dios está instalado que Dios es como nosotros, que se enoja y nos persuade con el látigo, ¿viste? Y Dios no es eso, justamente. El carácter de Dios es como convengo con vos, que es persuasivo, pero con un amor y una misericordia. Hoy lo hablábamos, vos fijate, nosotros estábamos hablando que nuestra cabeza, ¿viste? Es muy loca, ¿viste? Y nuestros pensamientos son muy traicioneros, ¿viste? Nuestra psiquis. Y a pesar de todo lo que somos, Dios nos trata de una forma que nos quiere salvar de eso, pero no nos llama con cariño, ¿viste? Y digo, pero ¿y si no estamos locos? Sí, a mí me parece que lo más... A mí, por ejemplo, la persuasión... Bueno, la persuasión tiene algo, suena raro por momentos, ¿viste? Porque pareciera... se mezcla un poco con esto de transformar al otro en realidad, o de hacerle cambiar una idea. Como hay algo ahí atrás de la persuasión que no queda por ahí en el imaginario muy claro, de que, bueno, persuadir al otro por ahí es hasta modificarle un poco su voluntad original, ¿viste? Ahí habría que profundizar un poco por ahí. Pero a mí lo que más me apasiona, o me parece lo más bello del amor, por ahí son las formas de la persuasión, pero es que el fondo es como re abnegado. O sea, es el poder sentir placer por el placer del otro. Eso es una cosa... Claro, que, ¿sí? ¿entendés? Que alguien le dé placer. El placer de otro es como una multiplicación. O sea, porque al fin y al cabo lo que moviliza es eso. Lo que moviliza a Dios es que si nosotros sentimos placer, Él se pone contento. Bueno, a mí me sorprende... Viste, también. Entonces lo que moviliza al amor es el placer del otro. Bueno, y el placer sano, digo, en serio. Johnny, por eso el pacto a mí me parece extraordinario, porque Dios no es que Él se ha modificado, sino que en función de su misericordia y el deseo del humano, qué sé yo, pienso cuando Él, siendo rey del pueblo de Israel, a través del profeta Samuel, el pueblo le pide rey, ¿viste? Y él a través del profeta los persuade, le dice, mirá que va a pasar esto, va a pasar esto, mirá que avisales que va a pasar esto. Yo lo digo de esta manera porque entiendo que la voz me llega de esa manera. Mirá, Walter, si vos robás, vas a ir en cana, amigo. ¿Viste? La voz me llega de esa manera. Si vos... si vos matas a aquel, te van a venir a buscar para matarle. Lamentablemente, que hierro mata, hierro muere, no sé, ¿viste? Lo podés llevar infinidad de planos. Y el pacto yo creo que tiene ese carácter. Por eso nosotros hablábamos de un primer pacto y de un segundo pacto, no sé cómo era, ¿no? Sí. Pero sí, vamos, pero vos fíjate qué loco que es, porque Dios va a hacer un pacto con el hombre, cuando en el fondo Dios sabe que ese pacto no lo va a cumplir, ¿o no? Porque había fracasado el hombre en el Edén, por eso... no, perdón, me anticipé. No, está bien, sí, había fracasado en el Edén. Sí, está bien, había fracasado en el Edén. Entonces, o sea, yo lo estamos diciendo con el diario del lunes. Claro. Lo estamos diciendo con el diario del lunes. Sí, Dios hace un pacto con Abraham. No, primero el pacto que lo hace es con... Bueno, creo que el primer pacto que se menciona... Es el con Noé. Con Noé, exactamente. Fíjate... Un detalle, porque vamos al otro, al de Abraham, pero un detalle. Aquellos que tengan sus Biblias a mano y quieren seguirnos, vamos a ir diciendo los versículos, ¿no, Johnny? Sí. Por ejemplo, el Génesis, hoy donde estaba... El 9. El 9:12. Sí. Dice Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Está bien? Y ahí se dice, bueno, no volveré a destruir la vida sobre la tierra. Pero fíjate que dice, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí. O sea, Dios establece un pacto entre Él y el hombre.
pero lo establece Dios, no hay un acuerdo. No hicieron un acuerdo. Claro, No es un común, las Claro, dos partes no. Claro, exactamente. Habría que ver, y ahí digo, por ahí me animo a pensar que por ahí acá hay una cuestión de traducción de palabras, de realmente qué palabras se usan, si es exactamente esta palabra que se usa acá como pacto la misma que se usa después. Hay ideas ahí mucho más profundas por ahí de los lenguajes y de las culturas que nos quedan afuera probablemente. Pero fíjate ya después que en el Me parece 15, más una declaración sí, que. en el 15, ya con Abraham, 15:18, Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. 17:2, y ahí arrancamos. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjense que pondré, yo, Dios, pondré el pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. En el 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí Y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado, todo varón de entre vosotros. Ahí entra, esa es la señal, vendría a ser. Exactamente, así La como había señal sido el externa. arco, el arco iris, era la circuncisión. La parte del hombre era esa. Y había después, cuando los va a sacar de Egipto, con Moisés, con todas las tablas, todos esos nuevos pactos siempre se apoyaban en siempre rememoraban a que era cómo Dios elegía al pueblo de Israel, la descendiente, no solo de Israel, porque acá está Ismael también. O sea, Claro. en realidad no solo los israelitas, sino los musulmanes, todos ellos, todos los de descendencia de Abraham, es la selección inicial, digamos, de Dios, de este pacto. Después hace pactos más con el pueblo de Israel, la casa de Judá en particular, pero todos esos, y cuando los saca de Egipto, se basan en este pacto perpetuo inicial. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando habla del nuevo pacto. Hasta que en Jeremías menciona que haré nuevo pacto con Jesús. Por eso digo que la persuasión de Dios, ¿viste? A través de los años, y bien dice Raúl, con el diario del lunes. Hoy sabemos de esto porque tenemos la palabra escrita y la confirmación del Espíritu Santo al respecto de estas cosas. Pero revisando, vos sabés que me entusiasma sobremanera. ¿Por qué? Porque la otra vez estudiábamos con Raúl lo que le dice en 3.15, ¿viste? En Génesis 3.15. Sí. De lo que pasará con la descendencia, ¿viste? Y acá habla de descendencia, el pacto lo hace sobre la descendencia. Con qué cariño Dios trata, ¿viste? Para persuadir, disuadiendo a los creyentes y con los que establece el pacto, de no ser acusados ni perseguidos por ellos mismos, ¿entendés? No sé si se entiende lo que digo. Es que yo siempre digo que es verdad lo que ustedes dicen, muchas veces que me acusan de eso y tienen razón. Yo giro sobre la pelota porque me cuesta mucho consolidar la idea, pero sobre la descendencia de Dios pesa una amenaza, que vamos a ser perseguidos, ¿viste? Y perseguidos en términos espirituales, porque la verdad al hombre no le gusta, al hombre en general, como creación, le cuesta mucho, ¿viste? De que alguien aparezca y diga una idea distinta a la que está propuesta. Me parece que a eso apuntaba
una de las preguntas que hicimos entre nosotros y que estaría bueno por ahí ya tirarla acá, es ¿por qué hacer un pacto? Cada pacto, convengamos que es un acuerdo. Sí. Pero también dice que en el libro de Hebreos, cuando habla de pacto, está hablando de testamento. Claro. Fíjense ustedes que nosotros lo tomamos, generalmente lo tomamos entre nosotros, es un acuerdo, pero cuando habla ahí, es en Hebreos, dice testamento. Y el acuerdo que, bueno, a ver, yo hice esta salvedad. ¿A qué te referís con testamento? Como algo que queda para la posteridad cuando alguno de los dos integrantes del pacto ya no esté, por ejemplo, o cuando alguno de los dos, un testamento es eso, es algo que queda cuando uno de los dos, o cuando un participante desaparece, muere. Se muere, sí, desaparece. Bueno, por eso te digo que es muy largo, pero voy a tratar de resumir. Con la historia de los pactos que hizo Dios, dice que después se rompe cuando se dividen las dos tribus, en Judá y en Israel. Y dice que en el libro de Oseas, lo estaba buscando, dice que con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En lugar de lo que les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y recordá por ahí, Johnny, vos recordás que cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo restaurarás? Estaba hablando de la restauración de las dos tribus. En esa casa de Israel. La casa de Israel estaba hablando puntualmente de la restauración de la unidad de todo el pueblo. Y acá está hablando de que ya no es pueblo, sino que todo. No sé si estoy bien con mi. Sí. Dice, porque vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Somos todos hijos del Dios viviente. Como dijiste vos, el pacto y el acuerdo ya no es para un pueblo, sino que es. Bueno, eso es digamos, como paralelo es a lo que alucinante. habla. Sí, es paralelo a lo que habla en Hebreos. Donde dice, bueno, estableceré un nuevo pacto. Bueno, pero este nuevo pacto, y yo ahí los dejo a ustedes, está establecido por lo que yo veo y vi, sobre mejores condiciones. ¿Por qué? No, promesa. Porque el fiador, el que sale, es Jesús. Claro, el garante. Claro, el garante. Nosotros, ¿viste? Podemos salir, voy yo, ¿viste? Walter, y somos un desastre, porque mañana, ¿viste? Nos quedamos sin trabajo, por un ejemplo, nos quedamos sin trabajo, eso, no sé, nos patinamos la plata, pero ahí tenemos un fiador que es. Ahora los dejo. Que responde testamentariamente. Claro, exactamente. Sí, a ver, Johnny. En Hebreos, a ver, no quiero leer un montón por eso. Pero en Hebreos 8 dice 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo algunos sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, lo que pasaba en el santuario eran todas figuras y símbolos de lo que realmente estaba pasando en otro lado, en el cielo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, esto que decís vos. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, con ambas casas. Y dice un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
O sea que, y que era tierra, cuando lo sacó de tierra de Egipto, que era bueno, ustedes, yo soy su Dios porque yo me prometí ser Dios de ustedes por todos los tiempos y la perpetuidad, por ser el Dios de sus padres, y ustedes me desecharon, se olvidaron de mí en el desierto, y se venían olvidando. Esto está todo basado en la promesa que le hace a Abraham, en el pacto que él pone con Abraham, y pasa un ángel entre él y un cordero, porque un pacto no se hace sin sangre, etcétera, etcétera. Agrego una cosita. Vos fíjate cuando hace el pacto el pacto con Moisés, dice de que Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. O sea que la sangre que venía a sellar ese pacto era de un cordero. Claro, es que no había pacto sin sangre. Entonces, este primer pacto sin derramamiento de sangre no hay. Bueno, ahí entramos. Sí, bueno, es parte de la cultura también. Y sí, pero hay que usarla la palabra, porque yo lo hablábamos es que le da sentido al segundo pacto también. Y sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Exactamente. Bueno, este primer pacto, el primero que hace con el pueblo de Israel, que es cuando los va a sacar de Egipto, que está basado en el primero que hace con Abraham, cuando elige a Israel y a la descendencia de Abraham como su pueblo en la tierra, cuando hace esa salvedad, esa particularidad, tiene un desenlace que dice: bueno, es necesario hacer un pacto mejor, digamos, con todo Israel, la casa de Israel y la de Judá. Por lo cual, capítulo 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que sea por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Esto lo dice en Hebreos 8, en el capítulo 8 de Hebreos, y cita en realidad lo que Dios le dice a Jeremías, ¿no? Jeremías 31. ¿Cuál es este nuevo pacto? No, la necesidad de por qué hacerlo es clara. Dice, bueno, porque el primer pacto está pronto a desaparecer. Sabemos. ¿Por qué no? Pero está pronto a desaparecer porque no permanecieron en el pacto. O sea, ese acuerdo que habían. Ustedes no fueron por pueblo. Claro. Entonces, en este acuerdo que habían hecho, ustedes se rompieron el pacto, se fueron. Volvieron a fracasar. Volvieron a fracasar. Y antes se hace un nuevo pacto. Involucremos. Sí, digo, está toda la historia de Israel desde antes, pero desde ese pacto en adelante están todos los libros del Antiguo Testamento, que es una ida y vuelta constante del pueblo de Israel en su acercamiento a Dios. Tenemos toda la historia de cómo el pueblo de Israel se va alejando y Dios los persigue, los cuida, los persigue en esto de los persuade. Sí, ahí está, como persuasión. Sí, como miren que si ponemos un rey va a terminar todo mal. Digamos, toda esa historia de cómo se va destruyendo y cómo se va desgranando el pacto que habían hecho. Claro, pero viste, yo te digo, como nosotros tenemos poco tiempo para poder desarrollar todo esto, y por qué se produce la confusión, porque vos fijate que después empieza, no, porque el sábado, porque la ley se... Vos fíjate que una cosa es el acuerdo, el pacto, y en el 9.1, después que termina todo esto, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario de retención. Sí. O sea que ese pacto tenía diferentes divisiones. Sí, claro. Una era podríamos decir, es decir, si querés, podríamos darlo en términos didácticos, explicaba cómo es de distintas maneras. Sí, y cada cosa tenía porque cuando hizo los rituales que se hacían. Claro. Pero hay cosas que no son rituales. Por ejemplo, cuando
derrama la sangre es sobre la tabla de los 10 mandamientos. Claro. Que no tienen, esa es una parte del acuerdo. Y lo otro, lo del santuario, el servicio del santuario, todo eso eran ordenanzas y había leyes, ¿viste? Que no tienen nada que ver, ¿viste? Con la ley moral, ¿viste? Y ahí se produce la confusión, ¿viste? Que pues, no, esto fue tirado, esto está abolido, ¿viste? Ya esto no sirve, este es el antiguo pacto, entonces tiran todo por tierra, ¿viste? Claro. El pacto genuino y lo que se llamaba ceremoniales. Había leyes humanitarias y leyes ceremoniales. Y estaba la tabla de los 10 mandamientos, ¿viste? O sea, ¿viste? Cuando se produce la confusión, ¿viste? Cuando no se... Nosotros también, ¿viste? Lo estamos estudiando, ¿viste? A nosotros se nos hace luz, ¿viste? Cuando lo leemos. Pero dice, no, ¿viste? Porque ya el sábado está abolido, porque es el del antiguo pacto, ¿viste? Y ya ahí te tiran y te voltean, ¿viste? Los 10 mandamientos, ¿viste? Y tú, ¿viste? Ahora dale. Ahí me parece que por ahí está, bueno, todo el capítulo 9 habla de estas leyes ceremoniales que habían venido con el primer pacto, que tenían que ver con las costumbres y los símbolos. Las leyes ceremoniales tienen que ver con los símbolos de la representación que había en el santuario terrenal, digamos, qué símbolo, qué simbolizaba y qué representaba eso en la tierra, respecto de lo que ocurriera en el cielo y de lo que ocurriría en el cielo, basado en esto, en cuál es la predisposición de Dios para con su pueblo, remisión de pecados, etcétera. Entonces, yo no quiero leer 15, 20 versículos de corrido, eso está todo en el capítulo 9, del versículo 1 hasta, fíjense, el versículo 13, sí. donde explica, dice, bueno, una vez al año se entraba en el lugar santísimo solo el sacerdote y no sin la sangre de un macho cabrío sin defecto, todos los símbolos, que es súper interesante, hay un montón de aprendizaje para hacer. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. No, está hablando pasado. Si en el pacto antiguo pasaba esto año a año y había algunas costumbres diarias, varias costumbres diarias, y una que era la limpieza del santuario, la parte del santuario se entraba una vez al año solo al lugar santísimo para la purificación del santuario, con todo lo que la simbolización de que estaban todos los pecados del pueblo que el pueblo había cometido, sobre todo ese año ahí, y una vez al año eso se limpiaba y se hacía una expiación de todo eso. Todos los seres humanos estaban pendientes de ese día. Claro, porque era el día simbólico de pero la el que entraba era el sumo sacerdote, uno solo, con una condición de tener la sangre de un macho. Primero él sí. Entonces, toda esa simbología que representaba, bueno, hoy volvemos a cero otra vez más, y acá estamos limpios, y es esto lo lindo de la... Cuando uno se pelea y vuelve a decir, bueno, ok, no hay más nada entre nosotros. Se reconcilia. Eso, la parte linda de la reconciliación sería. Sí, claro. En el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Pues a veces lo que decíamos antes, pues si Moisés, habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además roció también el tabernáculo, todo lo vaso ministerio. Bien. Entonces, estoy buscando el último, fíjate, que dice, así también, a ver, el 27.
9:27. Y la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, esto tiene que ver con ese pacto. Dios es el que ofrece, Jesús es el que se ofrece y es el, dice, ahora vamos a encontrar el versículo, pues es el mediador de un nuevo pacto sobre mejores promesas, que son básicamente todas promesas de Dios. Esta vez no hay algo que cumplir y esa es la seguridad y la riqueza del segundo pacto. Dice, no, estableceré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No tienen que hacer nada y yo seré para ellos Dios y me serán por pueblo, porque no habrá nadie en el medio. Nadie le dirá a otro, mira, acá está Dios y le enseñará. No habrá nadie en el medio. Se acabó Moisés. Claro. Digo, no hay un santuario y alguien que los representa y se acabaron las simbologías. Yo soy el que directamente va a hacer esto, aquello, lo otro. Y entonces el segundo pacto se establece, digamos, las consecuencias del segundo pacto es, el que lo garantiza es Jesús, la muerte de Jesús. Y la resurrección. ¿Y cuál es el efecto? Que yo voy a escribir mi ley en sus corazones y en sus mentes. Listo. Y seré Dios sin nadie entre medio. Nadie les va a venir, no, miren, Dios manda que. No hay más de eso. Entonces, ¿y qué hacemos? Nada. Básicamente, ahí está. Ese es el segundo pacto. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Listo. Y bueno, y tomado de palabras de Jesús, dice que Él es el que lo conoce a Dios, dice, todo el que viene a mí, viene por el Padre. Y todo el que de mí va al Padre, ¿viste? Porque somos enroscados, somos gente, qué problema que dijeron qué hermano, qué problema que somos, ¿no? Somos enroscados, porque en realidad no nos podemos, también hay una cuestión, viste, que por eso Dios es persuasivo y amoroso hasta lo infinito, porque nuestra mente, nuestra naturaleza nos lleva a ver a Dios como si fuéramos nosotros, como si Él viera como nosotros, como si Dios viera como un pecador. Y eso la verdad que es algo que debiera yo revisarlo casi permanentemente, porque es un peligro para mí. No porque Dios vaya a modificar el pacto, porque Él lo va a sostener y su promesa es llevarme a salvación, y eso es una garantía absoluta. Pero el problema es como yo miro y entiendo. Es que me parece que ahí vamos de vuelta al principio. Y está bueno que encerremos. ¿Por qué hacer un pacto? Porque, a ver, Dios hace un pacto con nosotros. Hizo un pacto con nosotros. ¿Por qué nosotros querríamos formar parte de ese pacto? No, Dios hace un pacto con Abraham, con Israel, y después de esto con nosotros básicamente, porque fíjate que los benefactores del segundo pacto no está como es la casa de Israel, de Judá, la descendencia, básicamente es la descendencia de Abraham, que básicamente es como y Jesús da a entender que cree en esto, no hay una división por ascendencia. Habla de los profetas, de claro, los salmos, claro. Todo eso apoya lo que yo estoy diciendo. Sí, la parábola cuando está esto de lo inmundo, esto que aparecía la sábana, un lienzo. Pedro, exactamente. Mata y come. No, esto de quiénes son los pertenecientes al pueblo y todo eso. Me parece que acá es, ¿quién quiere formar parte de este pacto? ¿Por qué ser parte de un pacto? ¿Por qué hacer un pacto con Dios y tener estos beneficios? ¿Por qué ser o creerle a esto? Bueno, y me parece que ahí es un poco el transcurso de la historia, ¿no? Digo, ¿qué nos pasa acá? ¿Qué estamos viviendo? Esto de, Dios nos está demorando en esto, que no tiene por tardanza lo que está pasando. Claro. Esto está esperando que todos entremos. Sí, que todos entremos, que todos. Ahí hay una cuestión, fíjate que dice, cuando yo leí, que dice la conciencia. Voy a buscarlo de vuelta, dame un segundo. Pero... Dale. Hebreos 9. El 15 habla de esto de
Por eso mediador, Cristo es mediador sí. de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Ahora que le ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Wow. Fíjate que dice los, Siempre ahí dice los llamados, Redobla ¿no? la apuesta nuestro Señor. Siempre la agranda y redobla. Ganancial, si lo viéramos en términos gananciales, la ganancia cada vez es mayor para el pecador. Fíjate que ahí dice los llamados. No dice... O sea, identifica a los benefactores del pacto como los llamados. Claro. No como... digamos, no como la casa de Israel, los llamados. Ay, ¿dónde está? ¿Viste cuando estás buscando una aguja en un pajar? Esto se llama bache. Ay, que te tiro de las patas. ¿Qué buscas? Que dice... habla de la conciencia en el segundo pacto. Pues se pondré mi ley en Porque, sus mentes viste que y sobre en su realidad- corazón en las realidad- escribiré. Lo que nos está pasando es, viste, que cuando vos hablas de la gracia, del pacto bajo la gracia, la mayoría de los legalistas, ¿qué es lo que te preguntan? Los religiosos. ¿Qué es lo que te preguntan? Ah, entonces no hay que hacer nada. Exactamente. Y vos sabés que yo siempre tengo una respuesta a mano que la uso por impotencia, no por otra cosa. Ah, sí, bueno, no hagas nada entonces. Vas a ver si no puedes hacer nada. Parate frente al Creador y decirle, yo no voy a hacer nada. Digo esto porque se nos está yendo el programa ya. Quería hacer un comentario que, fíjate que, o fijémonos que cuando en el pacto que vuelve a establecer con el pueblo de Israel, cuando le da los 10 mandamientos, ellos dicen, haremos todo. Haremos todo. Todo. Sí. Todo lo que nos digas, Todo lo que nos digan. haremos. Y después le da una cantidad de leyes humanitarias y leyes ceremoniales. Ahora, resulta de que el hombre las rompió, porque no obedeció. Bien. Entonces acá se produce la gran confusión cuando ¿viste? ¿Por qué? Vos fijate, Dios después hace un pacto con Jesús. ¿Porque sabe que Jesús lo va a cumplir? O bueno, se supone de que ahí ya ve. Jesús lo cumple, porque Él era nuestro sustituto. Bien, Él es el que es el mejor fiador, Él es el que hizo todo. O sea, nosotros rompimos el pacto y hoy tenemos la salvación, la vida, no por nuestras obras o por lo que yo haga, sino por la vida, la muerte y la redención de esa persona que hizo el acuerdo con Dios. 9.14, Hebreos ¿Lo encontraste? 9.14. Cuanto más, comparando con lo que pasaba, si la sangre de los toros limpiaba en Sí. el primer pacto, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto que decís vos, si Jesús mismo es el que va a limpiar, cuánto más, si servía la sangre de los becerros, cuánto más la sangre de Jesús, y sobre todo la vida y la muerte y la resurrección de Jesús va a llamar a conciencia, limpiará la conciencia de todas las obras muertas, dice, o sea, de toda la culpabilidad que podemos sentir, de los actos, digamos, que romperían el pacto si fuera que estuviera establecido con nosotros. Si nosotros fuéramos parte del pacto, todos los actos que hacemos lo hubieran destruido completamente, Bueno, pero por eso está sobre bases más seguras. Bueno, pero ya estamos terminando, pero vos fíjate de que justamente hoy, como un tiempo atrás, se dice en la religión que ese pacto sigue en vigencia entre vos y yo, porque yo tengo que hacer, tengo que portarme bien, tengo que obedecer a Dios, ¿viste? Que no quiere decir, volvemos, ¿viste? Como se mezcla la obediencia, ¿viste? Pero obedecer a qué. Entonces, después de ahí en más, ¿viste? Tiran por tierra
que ya no está más en vigencia los 10 mandamientos. Y eso es para el pueblo antiguo, para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el pacto tampoco está, porque es un pacto antiguo. ¿Viste cómo se mezcla todo? Y entonces, ¿para qué vos guardar?